El Espíritu Santo y la espiritualidad. Lección 11. Entristecer y resistir al Espíritu. El propósito de la lección de esta semana es que siempre debemos recordar que el Espíritu Santo hace dos cosas por nosotros. Nos da conciencia del pecado y nos da poder para vencer el pecado. La lección la dividiremos en tres partes. La primera, el pecado que no será perdonado. La segunda, contristar y apagar. Y la tercera, respeto a nuestras decisiones. Frecuencia cristiana. Ambos aspectos mencionados en el propósito están relacionados con la santificación. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu nos dice qué necesitamos saber a fin de vivir una vida santa, y mediante su poder que mora en nosotros nos capacita para cambiar nuestra vida. Iniciemos con la primera parte, el pecado que no será perdonado. San Mateo 12, 31 y 32. Por tanto os digo, que todo pecado y blasfemia les será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Quizás ningún otro pecado ha causado tanta incertidumbre y angustia entre los cristianos, y ha sido mal entendido que la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos piensan que Dios tiene en mente algunos pecados específicos que son particularmente graves. Haríamos bien en recordar que no todos los pecados son de igual magnitud delante de Dios. Hay diferencia de pecado a su juicio como lo hay a juicio de los hombres. Sin embargo, aunque este o aquel acto malo puede parecer trivial a los ojos de los hombres, ningún pecado es pequeño a la vista de Dios. El juicio de los hombres es parcial e imperfecto, mas Dios ve todas las cosas como son realmente. Al borracho se le desprecia y se le dice que su pecado lo excluirá del cielo, mientras que demasiado a menudo el orgullo, el egoísmo y la codicia no son reprendidos. Sin embargo, son pecados que ofenden en forma especial a Dios, porque contrarían la benevolencia de su carácter, ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha caído. San Marcos 3, 28 y 29. De cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. En realidad, ni este texto ni el mencionado anteriormente dicen que este pecado no pueda ser perdonado, sino que no será perdonado. Recordemos que la obra del Espíritu Santo es llevar a los pecadores a una concientización de su pecado y despertar en ellos el deseo de aceptar a Jesús, el único que puede perdonar pecados. La blasfemia contra el Espíritu Santo, por lo tanto, debe ser entendida como un repudio deliberado y persistente a la obra salvífica de Jesús. Jesús no está hablando de proferir palabras soeces y difamatorias. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cometida únicamente en el contexto de una actitud de persistente incredulidad abierta y hostilidad a Jesús. Blasfemar contra el Espíritu Santo no es un episodio, es una acción que es deliberada y específica. Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí encontramos tanto la invitación de ir a Él en oración privada, al final de cada día, en audiencia especial con nuestro Padre Celestial, y pedirle que nos muestre nuestra verdadera condición. Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada, y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Un rayo de luz que proceda del trono de la gracia y que penetre a nuestra alma hace dolorosamente visible nuestra condición, y es entonces que podemos pedirle que nos dé genuino y verdadero arrepentimiento. Hechos 5:31. A este Dios ha exaltado con su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Y ahora, confesar con corazón contrito y humillado nuestros pecados a Dios. El corazón humilde y quebrantado, enternecido por el arrepentimiento genuino, apreciará algo del amor de Dios y del costo del Calvario, y como el hijo que se confiesa con un padre amoroso, así presentará el que está verdaderamente arrepentido todos sus pecados delante de Dios, y está escrito, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. Muchos no entienden la verdadera naturaleza del arrepentimiento. Muchas personas se entristecen por haber pecado y aún se reforman exteriormente porque temen que su mala vida les acarree sufrimiento. Pero esto no es arrepentimiento en el sentido bíblico. Lamentan el dolor más bien que el pecado. Tal fue el pesar de Esaú cuando vio que había perdido para siempre su primogenitura. Balaam, aterrorizado por el ángel que estaba en el camino con la espada desenvainada, reconoció su culpa porque temía perder la vida, pero no experimentó un sincero arrepentimiento por el pecado. No cambió de propósito ni aborreció el mal. Judas Iscariote, después de traicionar a su Señor, exclamó: «He pecado, porque he entregado sangre inocente». Esta confesión fue arrancada a su alma culpable por un tremendo sentimiento de condenación y una poderosa expectación de juicio. Las consecuencias que habría de cosechar lo llenaban de terror, pero no experimentó profundo quebrantamiento de corazón ni dolor por su alma por haber traicionado al Hijo Inmaculado de Dios y negado al Santo de Israel. Todos los mencionados lamentaban los resultados del pecado, pero no experimentaron pesar por el pecado mismo. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios y la conciencia se vivifica, la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo ilumina las cámaras secretas del alma y quedan reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón, ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. La oración de David después de su caída ilustra la naturaleza del verdadero arrepentimiento. El tal fue sincero y profundo. No se esforzó él por atenuar su culpa y su oración no fue inspirada por el deseo de escapar al juicio que lo amenazaba. David veía la enormidad de su transgresión y la contaminación de su alma, aborrecía su pecado, anhelaba el gozo de la santidad y ser restituido a la armonía y comunión con Dios. Sentir un arrepentimiento como este supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Continuemos con la segunda parte: contristar y apagar. Las lágrimas del penitente son solo las gotas de lluvia que preceden al brillo del sol de la santidad. Esta tristeza o dolor por el pecado es precursora de un gozo que será una fuente de vida en el alma. Efesios capítulo 4 y versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo es un ser personal, no solamente una fuerza divina, por eso puede ser contristado. Contristar al Espíritu Santo significa desdeñar su presencia santificadora y su poder transformador, porque continuamos pecando voluntariamente.
El hecho de que el Espíritu Santo pueda ser contristado nos dice que Dios no es indiferente hacia nosotros y hacia lo que decidimos y hacemos. Si afirmamos ser cristianos pero vivimos como si Cristo nunca hubiese venido y nuestra vida no es afectada por su dirección y su amor, entonces contristamos al Espíritu Santo. Cuando confesamos que creemos en la verdad, pero el modo en que actuamos y nos comportamos contradice esa confesión, contristamos al Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículos 19 al 21. No apaguéis al Espíritu Santo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. La palabra apagar sugiere la idea de un fuego. Esto significa que hay algo acerca del Espíritu Santo que es hecho como un fuego y que podemos apagar. Debiéramos de recordar que el Espíritu Santo hace dos cosas importantes por nosotros. Nos da conciencia del pecado y nos da poder para vencer el pecado. Ambos están relacionados con la santificación. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así que desechando esto no desechemos al hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así como la flor se vuelve hacia el sol, para que los brillantes rayos de él le ayuden a perfilar su belleza y simetría, así debemos volvernos hacia el sol de justicia, a fin de que la luz celestial brille sobre nosotros y nuestro carácter se transforme a la imagen de Cristo. Fuera de él, no tenemos vida, no hay poder en nosotros para resistir la tentación o para crecer en la gracia o en la santidad. Morando en él, podemos florecer, no nos marchitaremos ni seremos estériles. Nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad, todo depende de nuestra unión con Cristo. Solo estando en comunión con Él diariamente y permaneciendo en Él cada hora, es como hemos de crecer en la gracia y poder vivir una vida santa. Pero ¿cómo permaneceremos en Cristo? Colosenses 2, versículo 6. Por lo tanto, de la manera como recibisteis a Cristo, andad en Él. Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por la fe. Por la fe llegamos a ser de Cristo, y por la fe tenemos que crecer en Él, dando y recibiendo. Tenemos que darle todo, el corazón, la voluntad, la vida, daros a Él para obedecerle en todo lo que nos pida, y debemos recibirlo todo, a Cristo la plenitud de toda bendición para que more en nuestro corazón, sea nuestra fuerza, nuestra justicia, nuestro eterno auxiliador, y nos dé poder para obedecer. Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies, úsame hoy en tu servicio, mora conmigo, y sea toda mi obra hecha en ti. Este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica o para abandonarlos según te lo indicare su providencia. Podrás así poner tu vida cada día en las manos de Dios y ella será cada vez más semejante a la de Cristo. Tu esperanza no se cifrará en ti mismo, sino en Cristo. Tu debilidad estará unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. Así que no has de mirar a ti mismo ni depender de ti mismo, sino mirar a Cristo. Piensa en su amor, en la belleza y perfección de su carácter, Cristo en su abnegación, Cristo en su humillación, Cristo en su pureza y santidad, Cristo en su incomparable amor. Tal es el tema que debe contemplar el alma. Amándole, imitándole, dependiendo enteramente de Él, es como seremos transformados a su semejanza. Dios respeta nuestras decisiones. Esta es la tercera parte de la lección. Hechos capítulo 7 y versículo 51. Duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Es un pensamiento increíble que seres humanos frágiles, creados por Dios y dependientes de Él, sean capaces de ofrecer resistencia
a la obra del Espíritu Santo y en última instancia a la gracia de Dios. Por más poderoso que sea Dios, Él no fuerza nuestra libertad de elección, respeta nuestras decisiones. No solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma. No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo el dominio de Satanás. Basta que descuidemos el contemplar a Cristo, la única defensa contra el mal, y una entrega a Él, y que muere en nuestro corazón por la fe. Pero si elegimos pensar mucho en nosotros mismos, nos alejamos de Cristo, la fuente de la fortaleza y de la vida. Por eso Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador, a fin de impedir la unión y comunión del alma con Cristo, valiéndose de los placeres del mundo, los cuidados y perplejidades y tristezas de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas. Procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas o hacia alguna de ellas. No nos dejemos engañar por sus maquinaciones. No debemos de hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad o temor acerca de si seremos salvos o no. Necesitamos velar, luchar y orar para que nadie pueda inducirnos a elegir otro maestro, pues estamos siempre libres para hacer esto. Si lo contemplamos constantemente, somos transformados a su semejanza con más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Unánimes y en oración, llegó el día del Pentecostés. El traer en la presencia del Espíritu del Consolador, de quien Cristo había dicho: estará con vosotros. Les había dicho además: os conviene que me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Pero al irme os lo enviaré. Y desde aquel día, mediante el Espíritu, Cristo iba a morar continuamente en el corazón de sus hijos. Su unión con ellos sería más estrecha que cuando estaba personalmente con ellos. Todo lo que Cristo fue para sus discípulos, desea hacerlo para nosotros hoy. Pues su última oración fue: no ruego solamente por ellos, sino ruego también por los que han de creer en mi nombre por el mensaje de ellos. San Juan capítulo 17 y versículo 20. Oró por nosotros y pidió que fuésemos uno con Él como Él es uno con el Padre. ¡Cuán preciosa unión! Si Cristo está en nuestro corazón, obrará en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2 y versículo 13. Obraremos como Él obró, manifestaremos el mismo espíritu. Amándole y morando en Él, podemos decir como San Pablo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si nos ponemos en sus manos, nos hará más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y nadie puede romper esta unión con Cristo, solamente la decisión del hombre mismo. Muchos cristianos profesos aparentan tener erigidos dos altares en su corazón, uno para Dios y otro para algún pecado acariciado, y mientras momentáneamente sus deseos tienden al servicio de Dios, sin embargo no son tan fuertes para demoler el segundo altar, y así es como no adoran con todo el corazón, sino un poco a ambos dioses. La indecisión conduce a una mala decisión. La debilidad de la indecisión que aqueja a muchos cristianos modernos convierte su vida en un fracaso y los llena de amargura. Para salir de esta condición peligrosa y manejar el libre albedrío de una manera correcta, se requiere de un enorme esfuerzo de la voluntad y una buena medida de la gracia divina y la dirección de su Santo Espíritu. Debemos animarnos cuando pensamos en hombres como Salomón, Manasés y Nabucodonosor, quien tras muchos años de indecisión y decisiones incorrectas, desecharon su debilidad y retomaron el camino de la rectitud. Dios respeta siempre nuestras decisiones. Decidamos ser guiados por el Espíritu Santo. Decidamos hoy experimentar diariamente el genuino y verdadero arrepentimiento, evitando así el pecado imperdonable
y no contristar ni apagar al Espíritu Santo, permitiendo el proceso de santificación, y decir como Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él.